Estamos con Juan Carlos Rivero Cabrera, entrenador de baloncesto, aquí en el campus JG Basket. La primera pregunta, ¿por qué ser entrenador? Véndenos un poquitín la profesión. Bueno, yo creo que como todo, ¿no? Cada uno tiene sus razones y además de eso, pues cada uno tenemos nuestras razones y van cambiando con el tiempo, ¿no? Las razones por las que yo me hice entrenador no son las mismas por las que soy ahora entrenador, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que es una profesión que intelectualmente da mucho juego, ¿no? No solamente tienes que saber de táctica, de técnica, de aplicar la técnica y la táctica de la manera adecuada para llegar al jugador, sino que además tienes que lidiar con muchas cosas, ¿no? Cosas de aspectos psicológicos, físicos, relaciones de grupo, padres, afición, familias, directivos, todo eso hace que nuestro trabajo, o mejor dicho, que sobre nuestro trabajo caigan muchas responsabilidades y tenemos que manejar eso. Yo creo que es una de las profesiones que requiere tener conocimiento sobre un abanico muy grande de aspectos y que, sin embargo, muchas veces no se valora, ¿verdad? Que tenemos que mantener un equilibrio entre todo eso, ¿no? O sea, a día de hoy yo te diría, ¿por qué ser entrenador? Porque intelectualmente me parece de lo más atractivo que hay. Llegaste del baloncesto canario a Madrid en el 2010, te volviste en el 2016. ¿Diferencias de un baloncesto al otro? ¿El baloncesto canario antes de venir a Madrid, después? Bueno, básicamente aquí hay una población que no existe allí. Eso a nosotros nos limita mucho, ¿no? Pero a pesar de ello, creo que tenemos jugadores que en categorías de formación suelen ser bastante jugones, ¿no? En ese sentido, y para la población que tenemos muchos clubes que compiten muy bien a nivel nacional, ¿no? Del baloncesto de Madrid, ¿qué es lo que me gusta a mí? Una cosa, sobre todo, el baloncesto colegial es muy importante, se le da mucha importancia a los colegios, a las escuelas y además las ligas son muy amplias y al final con tu equipo, lo que sí noté yo cuando estaba aquí, es que acabas encajando en una liga en la que te permite medirte a alguien de tu nivel, ¿no? Es verdad que al principio puedes sufrir mucho o puedes pasar por encima de los demás, dependiendo del equipo que tengas, pero a medida que avanza la competición, siempre te va encajando, ¿no? Y yo creo que eso es fruto de tener una población grande y todo el mundo tiene cabida, desde los que están empezando hasta los que incluso llevan muchos años, pero quizás no están en un nivel físico muy bueno o simplemente lo dejaron, lo volvieron a retomar, ¿no? Yo creo que aquí, en el baloncesto madrileño, todo el mundo tiene cabida y allí no tenemos de eso por población simplemente, ¿no? Yo creo que esa es una de las ventajas que hay aquí en Madrid. Has estado en el campus dando una charla y luego entrenando el pase. El pase, el baloncesto, en el baloncesto, el corazón del baloncesto, me explico. Cuando empecé a entrenar, pregunté una vez qué era más importante, si el pase, el bote, el tiro. Me dijeron que es como el corazón, los pulmones o el hígado, ¿no? Que sin nada de eso puedes vivir, pues. ¿Opinión? Sí, sí, completamente cierto. De hecho, cuando empezamos a hablar del pase en la charla de hoy, los chicos y las chicas descubrieron que no es importante las manos y la mirada y los pies, sino que de repente empezó a tornarse todo realmente complicadísimo, porque pasar bien y pasar para ganar ventajas y para meter canasta requiere tener muchas cosas muy valiosas, un entendimiento del juego, una calidad técnica fundamental, pues los rivales también juegan, ¿no? Y es un factor a tener en cuenta. Y es completamente cierto, ¿no? Es verdad que hay jugadores que quizás son más especialistas en meter o en defender, etcétera, ¿no? Pero yo sí creo que todavía esos jugadores que pasan bien el balón son jugadores muy valiosos, ¿no? Jugadores interiores que pasan bien hay muy pocos, por supuesto si eres base, lecturas de pick and roll o posibles ventajas que puedas tener para pasar el balón. Y luego no es una cosa de un jugador, porque tú puedes pasar muy bien, pero si el compañero no está preparado para recibir ese balón, para hacer una amenaza, para anotar, hace que todo esto se convierta en algo más difícil. No es una palabra que me gusta usar, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Al final, pasar bien hace que toda una coralidad de situaciones converjan en una sola cosa para que acabe haciendo algo eficiente, ¿no? Muy, muy difícil pasar bien, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Aunque ya en esta respuesta nos has dado pinceladas, pero dinos un elemento clave para un buen pase, uno solo. Resumirlo a uno no sabría decirte ahora, ¿no? Yo creo que
los jugadores que pasan bien son jugadores intuitivos, por lo general. Es verdad que a un jugador poco intuitivo le puedes enseñar a pasar bien, si le explicas dónde tiene que mirar, qué es lo que tiene que entender, en definitiva saber leer una jugada, ¿no? Y para eso puedes usar mecanismos, ¿no? A un jugador que no tenga esa capacidad de intuición le puedes retocar algunas cosas, pero yo sí creo que si tuviese que elegir un elemento sería dejar que el jugador se exprese, ¿no? Hay chicos y chicas con mucho talento que a veces porque pierden un balón o porque lo tiran fuera o porque lo hacen de una determinada manera, nosotros le escapamos y no debería ser así. Yo creo que lo primero que tenemos que tener como entrenadores es entender que hay jugadores que necesitan libertad, ¿vale? Y eso no quita que les marquemos un camino y les ayudemos para que puedan, de una manera un poco más artificial, ser también geniales. Y un elemento clave para entrenar ese pase, a lo mejor no lo acabas de decir, ¿no? Para preguntaba antes, un sí. elemento clave en el pase, y ahora Sí. para entrenar el pase, un elemento clave. Bueno, yo creo que cada entrenador tiene su manera de entrenar el pase, y además creo que nosotros como entrenadores, dependiendo del jugador que tenemos que tener un elemento clave para cada jugador y para cada equipo, ¿no? A lo mejor para mí, yo creo que es importante pasar fuerte, por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor en otra época de la misma temporada incluso, o en otro equipo, a lo mejor lo importante no es pasar fuerte, sino intentar buscar un pase o que el compañero no tenga que frenarse para poder meter canasta o que no tenga que buscarse mucho la vida para poder recibir. Entonces, un elemento clave no creo que deba ser uno, sino que pueden ser muchos. Y dependiendo de quién tengas enfrente y a qué equipo tengas, y incluso con el mismo equipo, insisto, a lo largo de la temporada, pueden ser varios, ¿no? Entonces, no me gusta que sea uno en concreto porque no soy muy talibán de eso, ¿no? Eres entrenador, pero también eres profesor, ¿no? Eres profesor tutor en el curso superior de baloncesto de la Federación Española, profesor en los cursos de la Federación Canaria. Háblanos de las diferencias, qué cosas se asemejan entre ser profesor y ser entrenador. Bueno, son cosas muy distintas. De todos modos, mi experiencia como profesor no es muy grande. Yo llevo más de 22 años entrenando, pero como profesor llevo solamente 4 o 5, ¿no? Al final, yo creo que una de las cosas que sí se asemejan es que tienes que controlar el ego y las situaciones individuales de cada alumno y de cada jugador. Nosotros vamos a la cancha y a las clases, a las aulas, con una idea. Queremos dar una receta a todas esas personas, ¿no? Pero cada persona la recibe de una manera distinta. Y entonces después tú tienes que intentar interactuar con ellos para serles útil. Porque si yo voy y doy la chapa, y aunque sea una charla incluso aceptable, luego me voy a mi casa, yo creo que ahí falta algo, ¿no? Porque el yo expreso y me voy y lo dejo ahí, se puede quedar cojo de alguna manera. Si después de eso hay mucho más feedback y más elaboración, más ayuda, incluso entender que algún alumno cuando le suspendes no esté de acuerdo o tengas que explicarle por qué ha suspendido, también forma parte de una similitud que podemos tener a cuando dejamos un chico sin jugar o una chica sin jugar, o cuando hacemos un entrenamiento, una cosa muy habitual, entrena cualquier concepto y después resulta que en competición no sale, ¿no? Entonces, si eso lo extrapolas al profesorado, es lo mismo, tú sueltas tu chapa, te vas y no sabes si sale o no hasta que no compites, ¿no? Entonces yo creo que esa es una muy buena similitud entre profesores y entrenadores. Casi siempre has sido primer entrenador, pero háblanos sobre la labor de segundo entrenador, qué importancia le das, qué le pedirías a un segundo entrenador, háblanos brevemente sobre esa figura. Yo he tenido la suerte de tener entrenadores ayudantes que tenían experiencia y por otro lado entrenadores ayudantes sin experiencia. Cuando viene un entrenador sin experiencia pero que evidentemente está motivado, a mí me gusta que él escuche con mucha atención, que intervenga lo menos posible en el entrenamiento, porque lo que quiero es que entienda lo que está pasando, que entienda por qué hacemos las cosas y que vea sobre todo antes del entrenamiento cómo preparamos una sesión o cómo preparamos una semana. A los 4 o 5 meses él ya tiene participación en el entreno
porque tú le has aleccionado, entre comillas. ¿Esto significa que no oigo y no me interesa su opinión sobre algo? No significa eso. Significa que primero quiero que entienda cuál es el camino que nosotros queremos seguir. Una vez que lo entendemos, evidentemente yo no quiero tener un ayudante que me diga a mí lo que yo quiero escuchar. Necesito un ayudante que me diga pues, lo que no quiero escuchar o lo que no veo. Y para eso hay que formar al ayudante. Cuando ya pasa un año o cuando he tenido la suerte de tener algún entrenador ayudante con experiencia, a mí me gusta mucho que lleven el entrenamiento, que lo lleven ellos y que se lo preparen y que tengan interacción con el jugador. Y sobre todo, creo que a la hora de corregir, cuando el primer entrenador corrige 4 o 5 cosas concretas que son importantes, cala mucho más en el jugador. Y de otra manera, si eres tú siempre la voz cantante, tu mensaje se va diluyendo. Pero claro, hay que formar a un entrenador ayudante para eso. Y una cosa importante, que para mí empieza a ser definitivo, el segundo entrenador tiene que tener habilidades tecnológicas. Tiene que saber cortar vídeo perfectamente, tiene que cortarlo rápido, no me vale que espere 5 días para cortar un vídeo, tienes que pasarme los sistemas bien puestos en algún tipo de dibujo, me da igual cuál, pero sobre todo que sea rápido, ¿no? Y a veces los entrenadores se olvidan de eso. De hecho, la profesión de entrenador ayudante está cada vez más enmarcada y más especializada, ¿no? Hay entrenadores que no se ven como primeros o porque no quieren o porque no tienen esa ascendencia sobre los jugadores, sin embargo, con sus habilidades tecnológicas, con el idioma, comunicativas, etcétera, pueden llegar también a la élite, ¿no? Entonces también quizá pueda ser un camino para formarte como ayudante. Una respuesta rápida, 10 segundos. Una recomendación para un entrenador. Una recomendación para un entrenador: no te castigues. ¿Y para un jugador? Para un jugador, tendría que pensarlo bien esa, porque claro, me estás diciendo que le dé una recomendación que sea importante, poniendo el rápida. Foco, rápido, algo fácil de llevar rápido a la práctica. Estate en el ahora, yo creo que es lo mejor. O sea, céntrate en el ahora. Esto está muy moderno ahora, está muy de moda, ¿no? Pero los jugadores no lo consiguen. Y los entrenadores no somos capaces de descubrirlo durante el entrenamiento, ¿no? Siempre el jugador, incluso para lo bueno, más sobre lo malo, cuando falla, cuando no le sale algo bien, se lo carga al hombro y lo mantiene durante mucho tiempo en el entrenamiento, ¿no? Y eso no es útil. Al igual que no es útil meter un triple y celebrarlo, salir por el pabellón, tienes que intentar estar muy centrado en el ahora. Cuando los jugadores aprenden a entrenar, en pretemporada, nosotros le damos mucha importancia a que él escuche, entienda y se centre en lo que está haciendo ahora mismo. Porque es más importante eso que lo físico. Porque con el paso del tiempo, el jugador aprende a asimilar lo que le pides y a centrarse en que los problemas los tenemos ya. Los que vayamos a tener no nos interesan. Y los que ya tuvimos nos puede servir para aprender, pero ya pasaron. Así que bueno, si me pides una frase, diría: céntrate en el ahora. Y ya para acabar, has sido articulista, has sido entrenador del campus, has sido entrenador invitado como hoy, has sido conferenciante. ¿Qué es JG Basket para ti y la figura que hay detrás de la marca? Bueno, en JG Basket yo lo calificaría como una atmósfera. Es un lugar inigualable, no se puede comparar con otros, no iba a decir con campus, ni siquiera, con otros sitios. Aquí se respira primero profesionalidad y segundo se respira baloncesto. Esto es un tópico, pero tú entras por la cancha de cualquier campus de JG Basket, todo el mundo está bien uniformado, los balones son buenos, hay muchos entrenadores por muy pocos jugadores, quiere decir que la atención es especializada, se respira otra cosa. Los detalles siempre son importantes y sobre todo los jugadores muchas veces pasan los días y los entrenadores también y se sienten bien, se sienten muy bien, se sienten que han mejorado y no se han dado cuenta de que eso ha sido por muchos pequeños detalles. Y eso es lo que hace valioso a este campo, que es, sin que te des cuenta, lo difícil parece fácil, ¿no? Hacer todo este tipo de actividades que hace el campus, la manera en la que progresa un jugador, eso que es muy difícil de conseguir, aquí ocurre de una manera natural. Y claro, cuando las cosas ocurren de manera natural son precisamente porque se hacen con mucho trabajo. Y por último, sí me gustaría destacar que el que sale de este campus, una vez que pasan 7 días o los turnos que puedan venir, va a salir siendo mejor jugador indiscutiblemente. Y eso es muy difícil de conseguir.
Muy bien, pues muchas gracias Gracias a ustedes. por tu atención.